Quien deja de pensar por sí mismo entrega su conciencia al mundo, y entonces cualquier mentira puede parecer verdad. Hay una pregunta que nadie te hace en la escuela, que ningún profesor escribe en la pizarra, que ningún libro de texto incluye en sus páginas. Y sin embargo, es probablemente la pregunta más importante que un ser humano puede hacerse a sí mismo en toda su vida. La pregunta es esta: ¿estás pensando tú o simplemente estás repitiendo lo que el mundo puso dentro de tu cabeza? Sé que parece una pregunta sencilla, quizás incluso un poco ofensiva, porque nadie quiere admitir que sus ideas no son suyas. Nadie quiere creer que sus opiniones, sus valores, sus convicciones más profundas podrían ser el producto de presiones externas que nunca detectó. Pero hay un hombre que vivió en una de las épocas más oscuras de la historia moderna y que dedicó su vida entera a responder exactamente esa pregunta. Nació en Alemania en 1906, en el seno de una familia culta, en un mundo que todavía creía en el progreso inevitable de la civilización. Lo que él observó en la Alemania nazi no fue una nación de monstruos, fue una nación de personas normales que habían dejado de pensar por sí mismas, personas que habían transferido su conciencia individual al grupo, personas que repetían las ideas del sistema con tanta convicción que parecían propias, y lo más aterrador, personas que creían sinceramente que estaban haciendo lo correcto, incluso cuando estaban participando en algo monstruoso. Pero Bonhoeffer vio algo que ese marco no puede explicar. Vio que las personas que participaron en el régimen nazi no eran, en su mayoría, personas malvadas. Eran personas que habían dejado de pensar. Eran personas que habían entregado su juicio moral a una autoridad externa, a un líder, a un partido, a una ideología, a un colectivo. Y una vez que eso ocurre, el individuo deja de ser responsable de sus actos, se convierte en un instrumento. Y los instrumentos no tienen conciencia. Porque Bonhoeffer dejó muy claro que este no era un defecto exclusivo de los alemanes del siglo XX. Era y sigue siendo una tendencia profundamente humana. Una tendencia que no respeta fronteras, ni épocas, ni niveles de educación. ¿Cuántas de tus opiniones políticas llegaron a ti a través de lo que tu familia, tu comunidad o tus redes sociales repiten constantemente? ¿Cuántas de tus creencias religiosas o filosóficas has examinado tú mismo desde sus fundamentos, en lugar de simplemente haberlas heredado del ambiente en el que creciste? ¿Cuántas veces has cambiado de opinión no porque encontraste evidencia nueva, sino simplemente porque el grupo a tu alrededor cambió de opinión y tú no quisiste quedarte fuera? Lo que garantiza el pensamiento es el tiempo para procesar, la voluntad de dudar, la disposición a examinar lo que uno ya cree y la valentía de sostener una opinión impopular. Observó cómo las personas sumergidas en la narrativa del régimen se volvían impermeables a cualquier evidencia contraria. No por estupidez, sino porque el sistema había creado las condiciones para que cualquier información disruptiva fuera rechazada automáticamente. El que cuestionaba era el enemigo. La duda era traición, la certeza era virtud. ¿Te suena familiar? Porque debería. Porque ese mismo patrón existe hoy en múltiples formas. Grupos que se definen por certezas absolutas e impermeabilidad total a la evidencia contraria. Comunidades construidas sobre la exclusión de cualquiera que no piense idéntico. Culturas de la cancelación que transforman el disenso en pecado social, no importa de qué lado del espectro político estén. El mecanismo es el mismo, y el mecanismo es exactamente el que Bonhoeffer estaba describiendo. Entonces, ¿qué hace que alguien salga de ese estado? La respuesta de Bonhoeffer fue sorprendente. Dijo que la única salida era la restauración de la autonomía personal real, no la recepción de información correcta, sino la recuperación de la capacidad de examinar ideas de forma independiente antes de aceptarlas. Y eso, dijo, no es un acto intelectual, es un acto moral, porque requiere valentía. Requiere la valentía de soportar la posibilidad de estar equivocado, la valentía de enfrentar la incomodidad de la duda cuando todos a tu alrededor parecen seguros, la valentía de sostener una posición que te aísla socialmente, que te hace parecer difícil, que te expone a la burla o al rechazo del grupo. Cuida tu mente, no como objeto de ornato intelectual, sino como el fundamento de tu humanidad. Porque el momento en que dejas de pensar por ti mismo, sin importar cuán buenas sean las razones que te des para hacerlo, ese es el momento en que te conviertes en parte del problema que describes en otros.